La estructura de la propiedad de la tierra es uno de los elementos que nos definen a Galicia en general y a Ourense en particular. Tenemos que hablar necesariamente de minifundismo. ¿Por qué? ¿Alguna vez se va a poder combatir? En definitiva, ¿qué medidas se están tomando? Vamos a introducir algunas reflexiones sobre el particular. La batalla contra el minifundismo continúa en Ourense como una lucha sin cuartel. La provincia tiene tantas parcelas en sus montes como toda Andalucía y Extremadura juntas. Y todo ello pese a que en la última década se redujo en 78.000 el número de ellas, lo que supone un descenso del 2,1% sobre el número total. Es todavía una cifra modesta que contrasta con el 6% de reducción de terrenos en A Coruña y Pontevedra y algo más del 3% en la vecina Lugo. Estos son los datos que acaba de publicar el periódico La Región. Xosé Carballido es ingeniero facultativo de la Consellería de Medio Rural y a él le hemos pedido un análisis sobre la situación, pasando por si la gente joven volverá al campo, si lo que se necesita también es derribar algunos clichés mentales o si la concentración parcelaria es un modelo que se necesita revisar. Tenemos que pensar en que antes había un 50% de población agraria, unha de cada 2 persoas dedicabas á agricultura e a concentración parcelaria, que nace no ano 1952, máis ou menos, nace en ese modelo, é dicir, se concentran as parcelas para que a estrutura da propiedade sea máis factible de traballar, máis fácil, haya menos fincas. Saben, foi moi útil, pero que hoxe non temos un 50% de población, temos só un 6% de población activa agraria, co cual o que non podemos pensar é en concentrar non para agricultores, sino que estamos concentrando para propietarios, non? E iso sentido pois, non é exactamente quizá o modelo que hoxe teñamos, non? Por tanto, está ben, pero temos un grado de fragmentación tremendo. Estamos falando de millóns de parcelas na provincia de Ourense. O modelo que eu creo que hai que pensar nel é na fórmula de agregación, digamos, das parcelas en outros formatos, en formatos asociativos, é dicir, nunha zona, a xente sin perder, digamos, o dereito da propiedade, que, por certo, é sagrado, e neste país xa non digamos, non? Pero en que se xunten as parcelas de forma asociativa, é dicir, eu siga sendo dono da miña parcela, pero dentro dunha área de xestión, unha área de reparto, digamos, na cual eu contaría que a parte proporcional do territorio que eu aporto sería dono en esa sociedade, digamos, dese porcentaje de territorio, pero sin ter que necesariamente ter 4 marcos que delimiten unha parcela que vai quedar abandonada, que eu non vou traballar, digamos, e que vai ser traballada por outro tipo de xente. Non? Eu creo que o formato é ese, é dicir, crear polígonos de asociación, no cual, sin ter que andar facendo unha gran rede de camiños, senón utilizar a rede viaria que xa existe, mellorar, digamos, a rede viaria, pero facer grandes parcelas na cual cada titular é dono da parte correspondiente do que aportou, pero creando grandes fincas. Eu creo que o modelo ese, económicamente é moito máis factible, os fondos europeos están a punto de acabar, que se utilizaron moito para ese tipo de procesos, por lo tanto, hai que ir por aí. A data de hoxe, insisto, habendo tan pouca xente xa dedicándose á actividade agraria, estes propietarios de miles de parcelas, eles mesmos son máis favorecedores, digamos, de algunha medida, porque hoxe xa moita xente xa non sabe nin onde está a finca, non? Isto pode axudar a que se non sabes o que tes, pouco importa ter 100 cachos de non sei que se pode reconvertir en unha participación escrita e documentada de un tanto por cento en un polígono de asociación, non? Por lo tanto, eso que efectivamente foi un problema durante moitos anos, hoxe, ao mellor, empezas a ver desde outro punto de vista, non? Non hai un retorno, ni non vai haber, de xente á agricultura, polo menos a corto ou medio plazo, evidentemente, non? Este proceso de unha población activa tan reducida, dun 6 ou 8% de población activa agraria, non é un problema de Galicia, é un problema en toda Europa, é dicir, é un proceso normal que se produciu en toda Europa. Por lo tanto, eso non o vai haber. Aquelas persoas que hoxe son donos e son propietarios de terras saben perfectamente que eles non van a, en principio, a volver, non queren perder a propiedade, cual é lógico, pero tampouco teñen que seguir ese modelo de ter, efectivamente, esas 50 leiras por propietario divididas por 4 marcos cada unha, non? Se non o mellor, pois ter eso, efectivamente, un documento no que diga, non, vamos a ver, en este polígono que pode estar traballando por unha persona en régimen de arrendamiento ou en régimen de sociedade, eu teño unha parte de participación. Incluso un tema que é fundamental aquí en Galicia e é como fago para deixar de herencia aos meus fillos. Bueno, pois máis fácil, é dicir, se tu tens 20 leiras non tens que deixarlle 10 leiras a cada un, e xa non digamos partir a mitad, como se facía. Se facía xa hasta fai moi pouquinho, non?
Pero podes escoller e tes 100 participacións e te 2 fillos 50 participacións para cada fillo. É dicir, que incluso ese proceso que hasta ahora era un pouco complicado mentalmente, podes ir camiñando hacia aí. Eu creo, insisto, as xeracións que veñen detrás nosa teñen clarísimo que hai que facer algo ca terra porque a coxe literalmente non saben onde está. Eu que traballo en concentración parcelaria sei perfectamente que un dos obxectivos que ten hoxe por hoxe a xente é saber onde está a súa finca, non? Porque quizás convirte hasta nun problema, non? Vamos a recordar ahora en las cuentas claras cómo se crea una empresa desde el punto de vista de la organización y de los trámites administrativos. Claro, damos por supuesto que cada uno de los que quiere montar una sociedad, un negocio, tienen claro ese plan, ese proyecto. A partir de ahí, ¿cómo se articula? Lo contamos en la siguiente pieza. Entre enero y mayo de este año se crearon en Ourense 179 empresas, la cifra más baja de Galicia. La decisión de emprender choca con la burocracia y una tramitación que dilata más de lo necesario la puesta en marcha de una sociedad mercantil. En las cuentas claras abordamos este asunto, pero buscamos sobre todo la explicación de una persona experta que nos detalle paso a paso lo que hay que hacer para inscribir una nueva empresa. Así nos lo explica Isabel Iglesias, economista y asesora de empresas. Los trámites que tiene que hacer es, primero, determinar cuál va a ser el nombre que va a usar. Entonces, pedir un certificado al registro mercantil de que esa sociedad no existe con ese nombre todavía ninguna inscrita. Ese certificado solicitamos 5 nombres, por orden de preferencia. Si el primero de ellos ya está libre, pues ya nos dan un certificado conforme que ese nombre lo podemos utilizar. Una vez que tenemos el certificado, tenemos que hacer las aportaciones a capital social. Aportaciones que las realizaremos en una entidad financiera. Iremos con nuestro certificado de nombre de la sociedad, constituirán una sociedad en proceso de constitución y haremos las aportaciones en nombre de cada uno de los socios. El banco emitirá unos certificados conforme que esos depósitos se han realizado y junto con eso pues ya podemos dirigirnos al notario para constituir la sociedad. Existen unos modelos tipos de estatutos y de escrituras de constitución y luego sobre eso si hay alguna cosa que quieras pormenorizar o determinar específica pues ya en ese momento la especificas. Una vez que firmamos la escritura en el notario, llevarla a registro. Y el registro, dar orden y registrarla, son los trámites que hay que realizar. La verdad es que el proceso es un poquito lento para los tiempos que estamos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que una persona que quisiera constituir una sociedad tiene que contar con un plazo de 15-20 días para tener todo ya hecho, registrado y ya poder operar sin ningún tipo de problema. En España el tema de constituir una sociedad hoy en día todavía es bastante, no complicado, sino bastante lento por los plazos. En cualquier país europeo, pues en 24 o 48 horas tienes tu sociedad constituida y aquí todavía nos queda mucho porque el proceso no está prácticamente digitalizado y tenemos que ser nosotros mismos los que se dirijan a un sitio, a otro sitio y llevar las escrituras debajo del brazo. Lamentablemente, en mi experiencia sí, veo que luego la gente se echa un poco las manos a la cabeza. Entonces yo lo que todo el mundo le recomiendo es que antes de tener la idea de lo que va a hacer, primero saber qué forma jurídica le interesa más, porque estamos hablando de sociedad, pero a lo mejor es más interesante ejercerlo como entidad, como persona física, hay que ver las dos opciones. Y una vez que tenemos eso determinado, también ver la serie de ayudas que puedes tener acceso a ellas, porque en algunos casos, si te constituyes como sociedad, pues no tienes derecho a esas ayudas que te dan como persona física, que sí que también son importantes. Entonces, bueno, hay que valorar cuál va a ser las inversiones que vamos a realizar y conseguir, pues sobre todo al principio, que es cuanto más costes tenemos, pues conseguir que esto se haga un poco más llevadero, ¿no? Cuando te constituyes. Hay ayudas que tienes que obtener como se dice, no es el aval, no entendamos como aval, sino que te califiquen dentro del concello. Hay concellos que están más beneficiados que otros, sobre todo concellos que no son pues, capitales de provincia, pues para aumentar ahí el emprendimiento pues tienen unas ayudas más importantes, pero hay muchísimas cosas, entonces hay que brujulear un poquito para ver tu proyecto en dónde se encuadra mejor y tus inversiones que vas a realizar. Ya por el simple hecho de hacerte autónomo, ya sabes que tienes una ayuda ya directa a fondo perdido, independientemente luego de las tarifas planas que hay ahora. Y en el caso de ser mujer, estas ayudas siempre se incrementan un 25% más si eres mujer emprendedora
y puedes tener ayudas pues para lo que es la inversión que tengas que realizar, el material que tengas que comprar, el activo circulante, e incluso pues para lo que comentábamos de que, por ejemplo, ayudas para tus hijos para la guardería durante los primeros meses que pones en marcha un negocio. Hay ayudas, pero hay que saberlas buscar y hay que la persona que controle este tema que te lleve al punto que sea mejor para tu proyecto. En las últimas jornadas habrá escuchado usted en más de una ocasión conceptos que se incluyen en lo que se llama la nueva ley hipotecaria. Para conocer un poquito más de los derechos, pero también de las obligaciones, introducimos esta pieza. Acaba de entrar en vigor la Ley Reguladora de los Contratos del Crédito Inmobiliario, más conocida como Ley Hipotecaria, que marca nuevas reglas de juego para la banca y los clientes en el proceso de financiación de la compra de una vivienda y que incluye, como principales novedades, las siguientes. Desaparecen las cláusulas suelo de las hipotecas, es decir, que en el caso de préstamos a un interés variable, la banca no podrá fijar un límite si el indicador de referencia baja, el Euribor a un año, suele ser el más frecuente. La banca deberá hacerse cargo del pago del impuesto de actos jurídicos documentados, de las primeras copias del notario, de los gastos de registro y de gestoría. Los clientes, por su parte, deben abonar los gastos de tasación y las segundas copias del notario. Se refuerza la información previa al cliente. Las entidades financieras deberán dar toda la información necesaria para que los futuros hipotecados puedan entender las condiciones del crédito. La banca debe ofrecer dicha información con una antelación mínima de 10 días naturales desde la firma de la hipoteca. La banca deberá volcar en la plataforma tecnológica de los notarios las condiciones de los créditos. Se da más protagonismo al notario. Deberá certificar que los bancos cumplen con sus obligaciones y que los clientes entienden las condiciones de la hipoteca. El notario, de forma gratuita, debe explicar a los usuarios las condiciones de los créditos, realizar un test de comprensión al ciudadano y reflejar esa información en un acta notarial. La norma también endurece los requisitos de solvencia de los demandantes de hipotecas, ya que la banca deberá analizar la situación de empleo, ingresos presentes y previsibles, activos en propiedad, ahorros o los gastos fijos. Las comisiones de amortización anticipada bajan a la mitad para las hipotecas de tipo fijo, 2% durante los 10 primeros años y 1,5% a partir de este periodo. Se endurecen las condiciones para desahuciar al cliente por impago, ya que el proceso solo podrá comenzar si hay 12 cuotas impagadas o el 3% del capital en la primera mitad de la vida del préstamo, o bien 15 cuotas o el 7% en la segunda mitad del mismo. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por habernos hecho compañía. A la vuelta de 7 días nos tendrá de nuevo en una edición más de Las Cuentas Claras. Hasta entonces, disfruten, amigos.